Ya estamos bastante familiarizados con el campo eléctrico de una carga. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de una? La clave para entender este escenario es recordarnos que el campo eléctrico es un vector. ¿Qué significa eso? Que entonces, como con cualquier otro vector, podemos agarrar los componentes de un campo eléctrico y sumarlos. Entonces, imaginémonos que tenemos tres campos eléctricos que se originan de tres cargas diferentes. Vamos a decir que van a ser E1, E2 y E3. Y cada uno va a tener sus componentes. Entonces E1 va a ser igual a E1 en I más E1 en J más E1 en K, ¿verdad? Entonces, y cada uno de estos va a tener sus componentes en cada una de las tres direcciones. Y entonces vamos a decir que el componente neto en X va a ser igual a E1 en X más E2 en X más E3 en X. Y lo mismo si queremos encontrar el componente neto en la dirección Y, agarramos el componente del primer campo eléctrico en Y le sumamos el componente del segundo campo eléctrico en Y el del tercer campo eléctrico en Y. Y lo mismo para Z, ¿verdad? Sería exactamente lo mismo. Y también a veces nos va a ser conveniente escribir la magnitud del campo eléctrico neto. Y esto va a ser simplemente el campo eléctrico neto en X más neto en J más neto en K. ¿Ok? Y con eso estaríamos encontrando el campo eléctrico neto de varias cargas, en este caso de las tres que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo aplicamos esto para resolver problemas? Lo que tenemos que acordarnos es, lo que tenemos que tener presente son estos pasos que escribí aquí. Y lo primero que vamos a querer hacer cuando nos encontramos un problema de este tipo es establecer un sistema de coordenadas. Y ubicar dentro de este sistema de coordenadas las tres cargas que van a estar haciendo un campo eléctrico. Entonces, imaginemos que tenemos este escenario, ¿verdad? XY, y tenemos una carga aquí, otra carga aquí y otra carga aquí, ¿verdad? Entonces, esto va a ser Q1, Q2 y Q3. Y después lo que vamos a querer hacer es identificar el punto donde hay que calcular el campo eléctrico. Entonces, digamos que queremos encontrar el campo eléctrico aquí. Y vamos a llamar generalmente este punto P, ¿ok? Y después entonces lo único que nos queda es dibujar el campo eléctrico de cada carga en el punto de interés. Entonces, este Q1, digamos que es positivo, digamos que todos son positivos. Entonces, Q1 va a ser un campo eléctrico alejándose de Q1. Entonces, aquí en P, el campo eléctrico de Q1 va a ser en esta dirección. De Q3 se va a venir alejando aquí, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a tener E3. Y E2 va a venir hacia allá, alejándose, y vamos a tener E2 hacia allá. ¿Ok? Y una vez que hacemos eso, técnicamente aquí terminaríamos, pero siempre es bueno usar la simetría para ver si algún componente es cero. ¿A qué se refiere eso? Imaginémonos un escenario como el siguiente, ¿ok? Tenemos aquí el eje X, el eje Y, y tenemos dos cargas acá. Digamos que Q1 y Q2. Y queremos encontrar el campo eléctrico aquí. Entonces Q1 va a ser un campo hacia acá, ¿verdad? E1. Y Q2 va a tener otro campo eléctrico que va a ir en esta dirección, E2. Y cada uno de estos, E2 va a tener un componente en Y y un componente en X. Y E1 va a tener un componente en Y y un componente en X. Ahora, ¿qué podemos ver de los componentes en Y? El componente en Y de E1 va hacia arriba aquí, ¿verdad? Y el componente en Y de E2 viene hacia abajo aquí.
Y si estas cargas son iguales, estos componentes van a ser iguales. Y por lo tanto se van a cancelar. Porque esto lo que sube, porque esto digamos, la magnitud que esto tenga hacia arriba va a ser exactamente la magnitud que este componente tiene hacia abajo. Y se cancelan. En el caso de los componentes en X, vamos a ver que este es E sub 2 en X. Y este va a ser E sub 1 en X. Y entonces estos se van a sumar. Y este es justamente el análisis que vamos a tener que estar haciendo. Y ahora lo vamos a ver un poco más claro en los ejemplos que vamos a hacer a continuación.